Hola, ¿cómo están? Para quienes no me conozcan, mi nombre es Nayana Meléndez. Estamos en una cápsula más informativa de Inanatory. En esta ocasión les voy a platicar de un tema muy importante en estos tiempos, que es y para qué se utiliza el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso es un aparatito como este que va a medir dos cosas: la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca. Saturación de oxígeno en la sangre, ¿qué es eso? Se los voy a explicar. La sangre está compuesta por varias células, pero una de ellas, y la que hoy nos importa, son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una proteína que se llama hemoglobina. Es importantísima porque es el medio de transporte, hagan de cuenta que es el Uber del oxígeno, ¿verdad? Es el medio de transporte por el cual vamos a hacer que pueda llegar el oxígeno a todas las partes del cuerpo donde tiene que llegar y oxigene las células. Ustedes saben que ninguna célula puede vivir sin oxígeno. Entonces, aquí tengo mi Uber, que es mi hemoglobina. ¿Cuáles son los pasajeros? Los pasajeros son mis moléculas de oxígeno. ¿Hasta cuántos pasajeros caben en mi Uber que se llama hemoglobina? Hasta 4. Si van 4 pasajeros aquí en el Uber, entonces podemos decir que mi hemoglobina estará saturada al 100%. Cuando no en todos los casos es así. Entonces, ¿cómo funciona el oxímetro? Realmente, ¿qué va a medir? No va a medir realmente cuánto oxígeno es que va en mi sangre, porque eso sería muy complicado. Lo que va a medir es un porcentaje. Si yo enciendo este aparatito, no sé si pueden ver esa luz roja. Pues este aparatito va a funcionar a través de dos luces. Una que se llama luz infrarroja y la otra luz roja. La hemoglobina que va saturada con oxígeno va a absorber más la luz infrarroja. La hemoglobina que no lleva oxígeno o que lleva poco oxígeno va a absorber más la luz roja. Entonces, la diferencia entre esta medición de la absorción de la luz roja e infrarroja nos va a tirar un porcentaje, y ese es el porcentaje de la saturación de oxígeno que nos mide este aparato. ¿Cómo funciona? Pues lo voy a colocar en un dedo de mi mano. Yo sugiero que sea en la mano del brazo izquierdo, en el dedo índice. Tengo que tomar en cuenta varias cosas. Una, que no tenga uñas postizas. 2, que no tenga un esmalte muy oscuro. 3, que no tenga alguna cicatriz o alguna lesión en mi dedo. 4, que no sea en un lugar demasiado iluminado, ¿verdad? Entre las más importantes, aunque hay otras que nos podrían dar falsas lecturas. Entonces, esta pincita, ¿verdad?, tiene un botón de encendido y apagado, como este, en el que yo lo voy a encender. Voy a colocar mi dedo, lo voy a meter bien a medida de que esta parte quede en donde está la lucecita roja, ¿verdad? Porque ahí es donde me va a dar la lectura. Entonces, ¿por qué en mi dedo? Pues los dedos están muy vascularizados. ¿Qué quiere decir esto? Que están llenos o rodeados de vasitos de sangre muy pequeñitos, muy pequeñitos. Entonces, por eso cuando nos pinchamos un dedo, nos lesionamos, es difícil que nos pare la sangre. Entonces, por eso es un lugar idóneo, porque por ahí va pasando la hemoglobina y podemos hacer y es donde se va a hacer esa absorción de la luz, tanto roja como infrarroja, a través de esos vasitos de sangre, ¿verdad? Entonces, aquí
me va a tirar dos medidas. Si ustedes logran ver, el número más alto va a ser ahí se ve al revés, pero déjenme les pongo una lectura donde se vea así, ¿sí? Entonces, el número más alto, 96%, va a ser mi saturación de oxígeno, y que es donde dice SPO, ¿verdad? SPO2, que es saturación periférica de oxígeno, es decir, periférico se refiere a todo mi cuerpo, ¿verdad? A las partes distales de mi cuerpo. Y el otro que dice PR se refiere a la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces late mi corazón por minuto? Ahora vamos a hablar, algo muy importante para la lectura es que yo tenga mi mano recta y descansada por lo general sobre mi pierna, ¿verdad? No tener la mano así, no tener la mano así, no tener la mano así, porque todo esto va a hacer que nos dé una lectura errónea. Ahora, los oxímetros tienen, ¿verdad?, unas onditas que a ver si las logramos distinguir. Es parte de lo que les digo, que la posición es muy importante, porque por ejemplo ahí no me da una buena lectura. Ahí está. Miren ustedes esa línea amarilla. Eso que me está marcando, ese tiene que ser uniforme, fuerte, que casi siempre llegue al mismo lugar. Eso me está marcando mi frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que es constante, que es rítmica. Entonces esto nos da a entender que estamos ante una lectura favorable. También tenemos otro tipo de onda, que es esta ondita que está abajo, que es la azul, que parece como una ola de mar, ¿verdad? Que es mi onda de pulso. Esta tiene que estar uniforme. Vean, si yo muevo, esa onda va a ser irregular. O sea, ¿a qué me refiero? A que no podemos tener onditas más altas que otras. Las onditas tienen que ser uniformes, casi todas del mismo tamaño. Este tipo de onda de pulso mide está relacionado con lo que es la presión arterial, ¿verdad? Entonces, si es regular, esto me asegura también que mi lectura es más idónea, más fidedigna. Entonces, en estos dos puntos sí nos tenemos que fijar mucho, ¿verdad? Que mi frecuencia, mi onda de frecuencia sea casi al mismo punto, sea fuerte, sea constante, no sea intermitente, que pare, que luego vuelva, y que mi onda de pulso también sea regular. Ahora vamos a hablar de los porcentajes. En la saturación de oxígeno, ¿cuál es lo normal? Lo normal en una saturación de oxígeno en un paciente sano es que tenga arriba de 95 hasta un 100%, dice la teoría, aunque es muy raro encontrarnos saturaciones del 100%. Por lo general oscila una saturación normal entre 96 y 98, 99% por ahí, pero lo más común es encontrar de 96 a 98%. ¿Qué nos dice la teoría o qué nos decía la teoría antes del COVID? Porque después del COVID todo ha cambiado, ¿verdad? Que ningún paciente que esté saturando por abajo del 90% debía de estar fuera de un hospital. Con el COVID se han tratado muchos pacientes domiciliariamente, ¿verdad? Y obviamente con saturaciones pues de 90 o un poco más abajo,
pero que responden a la oxigenoterapia. Es decir, que si nosotros le administramos oxígeno suplementario, su saturación sube y alcanza una saturación aceptable. El problema es cuando nosotros ponemos oxígeno y la saturación no sube a parámetros aceptables. Ahí es cuando tenemos que preocuparnos. Entonces, paciente sano, ¿verdad? Lo normal, una saturación arriba de 95 hasta 100. Lo que encontramos en lo general es saturaciones de 96 a 99, es lo más común. Pacientes con enfermedades crónicas respiratorias, pues van a tener saturaciones bajas, pero estos pacientes están acostumbrados a vivir con este tipo de saturaciones. Pacientes COVID. El paciente COVID tiene una peculiaridad. En inicios de la enfermedad, el paciente se siente bien, pero muchas veces si yo le pongo el saturador, está saturando bajo y me voy de espaldas. Entonces, por eso actualmente se recomienda que cuando hay sintomatología de cualquier cuestión respiratoria, acudir a el oxímetro. Por eso es casi indispensable que hoy en día en todos los hogares haya un oxímetro de pulso y que la gente sepa utilizarlo y cuáles son los parámetros normales y los parámetros de alarma y los parámetros específicos para casos de COVID. Un paciente de COVID que se sienta bien puede estar saturando entre 92 a 94%, es lo que yo he visto. Ya cuando la saturación está por abajo de 90, ya empiezan a sentir un poco de falta de aire, un poco de fatiga, pero un poco, no crean que mucho. Ya empiezan a sentirse demasiado mal cuando tienen saturaciones por ahí de 85, 86. Entonces, realmente eso es lo que se nos vuelve un problema, ¿verdad? Que a veces se dan cuenta de esto demasiado tarde o a veces se confían de que el paciente no se siente tan mal. Entonces, mi recomendación es que en cualquier paciente, ¿verdad? Cuando tengamos una saturación abajo de 95, empecemos a poner cuidado. Si baja de 94, por favor consulte a un médico porque hay algo ahí que no está bien y que no está normal. Y si está abajo de 90, o sea de 90 o para abajo, pues ya estamos en un caso alarmante en donde necesitamos suplir esa deficiencia de oxígeno y ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos que consultar a un especialista para que nos dé orientación y nos diga qué hacer. La frecuencia cardíaca en un adulto va de 60 a 100. Eso es lo normal. En niños es diferente, dependiendo de la edad. Los niños tienen mayores pulsaciones por minuto, o sea, es decir, tienen frecuencias cardíacas más elevadas que un adulto. Entonces, ahorita el parámetro que les estoy dando es en adultos. Entonces, para eso nos sirve el saturador de oxígeno, ¿verdad? Para poder discernir si mi saturación está normal o si algo anda mal y yo pueda acudir a un servicio médico a tiempo para que me puedan decir qué es lo que está pasando. En estos tiempos de pandemia no nos podemos dar el lujo de obviar esta situación o una baja saturación. Una baja saturación, me sienta mal o no me sienta mal, debe de ser motivo de consulta médica. Espero les haya servido esta información. Cualquier duda, por favor, escríbanme. Les dejo mis redes sociales
toquen la campanita, suscríbanse a mi canal que seguiremos compartiendo información de importancia. Los quiero mucho y les mando un abrazo. Dios me los bendiga.